Bueno, yo soy Mirta Ferro. Empecé a trabajar en este instituto el 26 de abril de 1982. Ya van a ser 32 años. Soy licenciada en Ciencias Matemáticas, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Me recibí en 1981 y empecé a tirar currículums. Y uno de ellos fue a parar acá en el instituto. Un viernes de abril de 1982 me llama el profesor Carlos Palermo, que en ese momento era el jefe del departamento de matemática, ofreciéndome una suplencia que duraría durante todo el año de 3 materias: análisis matemático 3, complementos de la matemática del tercer año y fundamentos de la matemática de cuarto año, obviamente de la carrera de matemática. Fue una alegría muy grande, pero yo le dije, ¿cuándo tengo que empezar? Y me dice, el lunes. Por favor, déjeme unos días para preparar las materias. No, sí o sí vas a empezar el lunes. Yo ubico donde vivís, mañana sin falta voy a tu casa y te llevo el programa y demás. Bueno, es así que ese sábado conocí a una persona excelente, como lo fue Carlos Palermo. Me dio los programas. Y bueno, ese fin de semana, con los nervios, el miedo de empezar algo nuevo y también toda la fuerza que da la juventud, me quedé preparando las 3 materias y el lunes 26 me enfrenté por primera vez con alumnos de nivel terciario. Alumnos que eran muchos casi de mi edad o algunos mayores que yo. Fue una experiencia hermosa. Y bueno, terminó el año. Me voy a decir que bueno, la reemplazaba Ana María Estagueza, que había pedido licencia por maternidad. Iban a ser su primer hija, Fernanda. Y bueno, cuando terminó el año yo pensaba que terminaba también mi paso por el Sáenz. En marzo del 83, en las fechas de las mesas de examen, paso a saludar a la gente tan querida que me rodeó ese año y nuevamente Carlos Palermo me ofrece 4 horas titulares de álgebra 2 de segundo año porque la profesora Elisa Quasler renunciaba por problemas personales. Fue una alegría muy grande. Estoy inmensamente y le estaré inmensamente agradecida siempre al profesor Palermo porque confió en mí sin conocerme. Y bueno, así empecé con mis horas titulares y durante estos 32 años pasé por varias materias, especialmente cuando fue el cambio de nación a provincia, quedándome finalmente con una materia de segundo año, álgebra y geometría 2, y una materia de cuarto año, geometría 3. ¿Siempre diste clases en matemática? Siempre di clases en matemática. Ese fue mi departamento. Y bueno, digo finalmente porque en realidad fue finalmente porque el 28 de febrero de este año fue mi último día aquí en esta casa tan querida porque decidí que era el momento para retirarme y dedicarle a mi familia las noches que no le dediqué en estos 32 años. Vos me preguntaste si estuve siempre en matemática. Siempre en matemática y esta fue nuestra sede siempre. Me acuerdo de Azara. Claro, de Azara. Me acuerdo que un año nos quisieron cambiar. A los de historia y a los de matemática. Nos quisieron mandar a Boedo y duró muy poco porque luchamos y peleamos para volver a Azara. Es como que, bueno, estábamos acostumbrados a esta sede, como más chiquita, nos conocíamos más. Los alumnos de esa época, los chicos, claro, era una juventud muy distinta a la de ahora. Quizás también
mirándolo desde otra perspectiva, porque en esa época la brecha generacional entre ellos y los profesores que estábamos era menor, entonces como que nos comprendíamos más, entendíamos más los problemas de ellos. Pero bueno, cada grupo, cada año fue distinto y todos tenían sus cosas buenas y sus cosas malas. Los profesores, bueno, tengo recuerdos pero imborrables de los primeros profesores que fueron mis compañeros. Carlos Palermo, Alberto Cardama, Rafael Steimer, Oscar Catalano, grandes profesores. Roberto Hortale y Ana Estagueza, que con ellos aprendí un montón y charlábamos muchísimo y compartíamos grandes experiencias de toda esta época. También la gente de Secretaría de Azara del principio, me acuerdo mucho de Gochi, que era tan servicial, tan amable, siempre estaba al servicio de los profes, y por supuesto de Estela Villamayor. Tampoco quiero dejar de mencionar al que fuera nuestro rector hasta hace poco tiempo, un gran maestro, el profesor Pesado Palmieri, y también a un profesor que no es del departamento de matemática, pero lo quiero inmensamente, que es el profesor Solanes. Es todo un caballero y todo un maestro. Vos nombrás con mucho cariño a muchos colegas. Sí. Y nombrás también con mucho cariño a tus alumnos. Sí. Y decías que esta era tu sede, que estamos aquí en Azara. Sí. ¿Podés decir que es tu casa? En cierta forma sí, son 32 años que estuve acá. Así que es como que la siento un poco como mi casa. Y hoy cuando entré y sé que no voy a estar más, si bien estoy muy feliz por estar en casa con mi familia, algo uno siente, ¿no? Sí. Esa tristeza de dejar un pedacito acá, ¿no? Tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Y el año pasado, cuando el grupo D, que ahora está en cuarto año, se enteró que yo no iba a estar este año, hasta me dijeron que iban a hacer un piquete para que no me jubilara. Pero bueno, dije, chicas, lo lamento, iré a visitarlas. Hay cuestiones que son más allá de la realidad. Iré a visitarlas. ¿Podés decir que hay un elemento que caracteriza al Sáenz? Desde lo humano, ¿no? Vos hablabas con mucho cariño de las personas. Y sí, se siente. Se siente. El problema es que creció mucho y es como que cuando las familias también crecen mucho, no es lo mismo que al principio. Claro. Al principio era algo mucho más chiquito, nos conocíamos más todos. Lo veo, por ejemplo, cuando tomamos las mesas de examen en Boedo, que hay gente que no conocemos. No conozco. Claro. Creo que quizás se perdió un poco eso, pero bueno, porque creció y como todas las cosas que crecen pasa eso, ¿no? Claro. Siempre queda la gente más allegada. Y yo recuerdo mucho al primer grupo. Claro. Y bueno, ahora están varios exalumnos míos dando clases y bueno, estoy muy feliz por eso también, ¿no? Que es un reconocimiento. Que tomen ellos la posta. Claro. Siempre se dice que uno cuando está en este ámbito de la educación, lo que busca justamente es eso, que sus alumnos superen y por supuesto al maestro, ¿no? Así que debe ser muy gratificante para vos encontrar a tus alumnos hoy colegas y que están siguiendo tus pasos en esta casa de estudios. Además tuve alumnos cuyos padres fueron alumnos míos, ¿no? En el caso de, bueno, justo con mis horas titulares tuve el primer año de mis horas titulares a Andrés Solernó, a su esposa, a Claudia Rosique. Y el año pasado, mi último segundo año, tuve a su hija María, así que eso también no es como un cierre, digamos. Claro, totalmente. Sí. ¿Tenés alguna anécdota, algo que haya sido risueño, que recuerdes con cariño? Lo que recuerdo, que en realidad no es risueño, sino que es justamente el año que empecé, fue el año de Malvinas, y
recuerdo y me va a quedar siempre grabado que en el recreo nos reuníamos en el patio, todos, profesores, alumnos, gente de secretaría, personal no docente, todo el mundo, a elevarle una plegaria al Señor por la paz y por aquellos que estaban luchando por las Malvinas. Eso, pero lo recuerdo y es algo que me impactó, porque fue cuando justo empecé, que ahí se sentía la unidad, ¿no? Claro. Eso lo voy a recordar siempre. Bueno, es un poco lo que rescatabas recién del sentido de unidad y de familia frente a la situación que vivía en ese momento el país. Vos habías vivenciado una unidad en este lugar, que seguramente no la debes haber vivenciado en otras instituciones. Bueno, Mirta, te voy a pedir que les dejes un mensaje a tus alumnos, a los que fueron tus alumnos y a los que no conoces, a los alumnos del Sáenz. Bueno, que sigan adelante, que la carrera docente es hermosa, que progresen y que se esfuercen en ser cada vez mejores, no solamente que estudien lo específico de la carrera que eligieron, sino que la formación humana es fundamental, que este es un instituto católico y bueno, es importante que ellos se formen como católicos para poder después en sus lugares de trabajo poder irradiar lo que un profesor católico tiene que irradiar y que, bueno, un poco lo que dice el escudo, ¿no? Que el inicio de la sabiduría se encuentra en el amor que le tenemos que tener a Dios. Gracias, Mirta. Gracias por tu testimonio. Gracias. Soy Roberto Hortal, profesor de matemática. Te digo desde cuándo ingresé en el profesorado. Ingresé en 1980 en la Cátedra de Análisis Matemático 2. Y después, hacia el año siguiente, me dieron Análisis Matemático 1 y después nunca cambié de materia porque siempre estuve en el mismo departamento, en el único, y en esas dos materias, o sea que en eso no hay mucha variedad. ¿Hasta qué año? ¿Cuántos años estuvo? Y me retiré en el año 2010, porque fue cuando se enfermó mi esposa, se enfermó, se complicó bastante, pedí un tiempo de licencia y cuando cesó la licencia y renuncié y hice los trámites para la... Ya había iniciado los trámites de la jubilación, pero presenté la renuncia y me jubilé. O sea que estuve 30 años, 30 y algunos meses. Bueno. Desde que usted ingresó, ¿quiénes fueron los jefes de departamento de matemáticas? Cuando ingresé, creo que el jefe de departamento era Carlos Palermo. Era Carlos, ¿no? Supongo que sí. Después estuvo, no hubo demasiados, después estuvo Albella, hasta que falleció, y ahora está Fernando, el hermano de Carlos. Supongo que debe seguir seguramente. ¿Cómo era, quiénes eran sus compañeros? ¿Cómo era la relación entre los profesores del departamento? Yo cuando entré, yo había hecho la adscripción en esta materia con un profesor tricárico que había sido profesor mío, profesor mucho prestigio en Adrogué, y la que se enteró que yo estaba haciendo esa adscripción era Elsa Steinberg, que era en ese entonces la directora del Instituto Lomas, hermana de el profesor, ¿cómo es el nombre?
profesor Steinberg, ahora se me No sé, yo no lo conozco. Sí, es un personaje. Y entonces cuando Elsa se enteró de que había quedado una suplencia en ese entonces en la cátedra, habló con el hermano, tuvimos una charla y ahí empecé a trabajar. Y siempre me quedó grabado que me pedías una anécdota. Yo soy una persona, no sé, un poco de entrada, no soy demasiado simpático. La gente hasta que se da cuenta que soy un encanto pasa mucho tiempo. Entonces fui con mucha timidez porque no conocía absolutamente a nadie. Y me estaba esperando en la puerta un profesor, Alberto Cardama, un ingeniero, que una amiga común le había dicho de que yo iba al profesorado. Y don Alberto me esperó en la puerta, se presentó, me acompañó durante los recreos, me mostró todo el profesorado, me hizo sentir tan cómodo que eso no me olvidé más. Después fuimos muchos años compañeros, después falleció, era mayor que yo, ¿no? Don Alberto Cardán, pero pacho el recuerdo por ahí. Él donó la biblioteca de él al profesorado. ¿Al profesorado? Sí. Contaba el otro día Silvia Bertolongo, donó su biblioteca al profesorado. Sí. Él se había recibido de profesor y después tenía el título también de ingeniero, que lo había hecho en la Escuela Superior Técnica. Bueno, eso siempre nunca me había olvidado porque me hizo sentir muy bien. Yo andaba medio como sapo de otro charco. Claro. ¿Usted de qué instituto es? Yo soy del Joaquín B. González. De Capital. Hice el profesorado, me recibí en el año 71. Fui compañero de mi esposa y nos conocimos. Ella también era del Joaquín, sí. Los profesorados se ve que son un buen lugar para encontrar novio. Así es. Le voy a abrir la ventana porque hace calor. Y bueno, y este señor Tricarico que decía, este profesor había sido profesor mío, y cuando se abrió Drogué yo me enteré y fui a verlo a ver si podía hacer la inscripción con él, la hice y todo. Después al año siguiente de entrar en el Sáenz, entré en Adrogué en lugar de Tricarico, dejó una materia y la tomé yo. Son los dos profesorados con los que trabajé, ¿no? ¿Y después en qué otras instituciones estuvo trabajando? Trabajé muchísimo tiempo en una escuela técnica de Remedio Escalada, el famoso Medio Caño. Ahí empecé a trabajar de preceptor cuando tenía 17 años. Por eso cuando me jubilé en el año 11, tenía 50 años de actividad en la docencia. Porque empecé a trabajar de preceptor, tenía los 17 años, yo hice el secundario, estaba un año adelantado, y me recibí y entré a trabajar de preceptor ahí en la escuela de Escalada, donde estuve 30 años. Después estoy en la Universidad de Lomas, en Ciencias Económicas, todavía no me acostumbro, estuve desde el 84, y a través de compañeros del colegio, del Instituto Sáenz, especialmente Mario Catalano, me hizo entrar en el colegio militar. Trabajé desde el 95 hasta el 2010, donde también me jubilé por los problemas que había dicho, ¿no? Claro. Pero son los 4 lugares fundamentales. Eso y después la Escuela Técnica de Escalada, donde había empezado de preceptor y... ¿Toda la vida estuve en esa escuela técnica? Y ahí estuve desde el año 61, y la gente va a sacar cuenta, va a aprovechar para sacar la edad, hasta el 94. Ya en el 94 había perdido un poco la paciencia con los chicos del secundario, que es lo peor que le puede pasar a un profesor, ¿no? Y ahí fue donde me ofreció Mario Catalano en el colegio militar, y ahí empecé ahí. Claro, bueno. Siempre mi orgullo era así, yo tenía todos los trabajos cerca de casa, pero recién en el año 95 terminé trabajando en el Palomar, ahí me levantaba a las 5 de la mañana. Uy, sí, es de esos que hacen la excursión al Palomar. Íbamos juntos, porque estaba en una sucursal del Sáenz, iban los 2 hermanos Palermo, Luis Buján, Carlos Pesado Palmieri, estaba también Urbi, y no sé, una chica que estaba también en Gran, María Elena Gran,
Pero ella es licenciada en Historia de El Salvador. Bueno, pero ella, bueno, estaba dando computación y claro, también la conocía el SAN. Sí, éramos una patota. Está bien, bueno. El SAN se extendió para el Palomar. Sí. ¿En qué edificio cursaba matemática? ¿Cuáles eran los recursos con los que contaban, los que pudieron conseguir y los que nunca contó el departamento de matemática? No, yo siempre trabajé en Azara. Y no sé a qué se refiere, elementos para trabajar, comodidad, todas esas cosas. ¿Qué cosas? Yo siempre trabajé en la escuela pública, entonces venía de la técnica de escalada, siempre nos sale el nombre popular, el medio caño, donde uno pasaba frío, goteras y demás, y faltaban tizas, faltaba de todo. O sea que en el SAEN siempre estuve, desde ese punto de vista, estaba encantado porque estábamos bien abrigados, con estufa, claro, teníamos los elementos de geometría, o sea que en ese sentido estuve satisfecho. Perfectamente, sí. ¿Cómo eran los alumnos? ¿Cómo son los alumnos de matemática? Y seguramente hay distintos tipos de alumnos, si hablamos de la década del 80, del 90 y estos últimos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la característica del alumno de matemática y bueno, cómo van cambiando con los años? Generalmente los chicos de matemática son un poco distintos a los de otros profesorados, son chicos tranquilos, en el sentido de no estar haciendo planteos por cosas extrañas. Jamás tuve un problema con ninguno. No sé, siempre la relación con los alumnos fue muy buena. Quizá, no sé, la educación cambió mucho, pero no solo en el Instituto SAN, sino que cambió desde que entré en todos lados, ¿no? Ya hubo una época cuando, ahí por los años 80, cuando empezó a faltar el trabajo, la gente se descubrió que en la docencia siempre había trabajo, lo mismo que en la policía, en los institutos militares, y la gente sin vocación empezó a entrar en ese tipo de establecimientos, ¿no? Y eso produjo un bajón por la gente que entra sin verdadera vocación, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera... La diferencia entre un trabajo y una profesión. Exactamente, exactamente. Yo sigo pensando, claro, bueno, esto lo digo acá, pero en otro lado me fusilan, que la docencia sigue siendo un apostolado laico. Y cuando veo acá los paros que hacen los colegas, tienen absolutamente todo el derecho del mundo de quejarse, pero yo supongo que hay otras maneras. Esta gente son especialistas en hacer paros. Bueno, todos los gremialistas, no sé si te fijaste, o los más importantes, siempre terminan en el Congreso de tipo. Empezando por Bravo, Mari Sánchez, Yasky, hay otra Marta Maffei, y me imagino que ahora también, porque son ligerísimos para hacer paro. Sí. Los motivos no los descubren, que tienen absolutamente toda la razón. No. Al contrario, es absolutamente justa, ¿no? Pero el problema es así con las diferencias que están estableciendo con... Otra cosa que me molesta enormemente, tengo 2 nietos, todas las maestras que han tenido las que tengo algún conocimiento, todos envían a los chicos a la escuela privada. ¿Por qué le decíamos que te parece que es mejor? No, dice, porque ahí no hacen paro. Y ellas se adhieren a todos los paros. Entonces esas incongruencias... La privada es distinta porque ganan lo mismo. El problema es que por ahí llegan a faltar y que tenés un dueño, obvio. Los sacan a patadas, ¿no? Hablando mal y pronto. Bueno, no, y bueno, el índice de por ahí de compromiso con lo que porcentualmente la cantidad de gente que iba dejando la carrera últimamente me parece que es más importante que al principio. Porque muchos se meten, o sea, y no saben bien de qué se trata cuando ven que el nivel es más o menos importante, esos chicos que entran sin demasiada vocación, muchos van dejando. Además matemática tiene... ¿Cuáles son las dificultades de la carrera de matemática? A ver. Y la matemática es, no sé, no hay término medio. A los chicos o les gusta o le tienen fobia. Muchas veces se viene arrastrando desde
desde la escuela primaria, a las maestras no les gusta la matemática, entonces indirectamente se lo transmiten a los chicos. Yo me acuerdo que tenía una cuñada pobrecita que falleció, que era muy inteligente y no había terminado el secundario. Le faltaban rendir matemática de tercero y de cuarto año, pero a mí me pasó un montón de años. Y tanto la hermana, mi esposa como yo la podíamos ayudar perfectamente y no aprobaba. Y hurgando, llegamos a la conclusión de que ella terminó contando que en primero, inferior y superior iba con el cuadernito a llevarle a la maestra los deberes que había hecho de matemática, y la loca esta agarraba y decía, esto está mal, y le revoleaba el cartel. Bueno, esos traumas después se lo arrastran de por vida y no se lo sacan, ¿no? Sí. ¿Cómo ve al instituto como instituto católico? Yo en esas cuestiones nunca... Es interesante la visión de un matemático, sí, por eso. Nunca me comprometí demasiado, pero lo veo bien, o sea, no en el sentido de que hay gente que me constaba, alumnos, compañeros que no eran católicos, nunca se efectuó ninguna discriminación ni demás. O sea que en ese sentido era exactamente igual que cualquier otro lugar, o sea, absolutamente desde ese punto de vista democrático. Yo nunca me comprometí demasiado en esas cuestiones, a veces me lo echaron en cara, pero yo dije que no sé, que yo cuando trataba de decir algo no lo decía con la palabra, sino que trataba de hacerlo tratando de cumplir y que los chicos vieran que uno respetaba los horarios, cumplía con lo que tenía que cumplir, o sea, tratar de hacerlo con el ejemplo. Quizá no sería lo mejor, pero... Si bien en matemática no hay cuestiones éticas, ¿no? Claro. Para trabajar, ¿cómo es eso de fe y razón con las matemáticas? No sé, nunca me lo plantearon, nunca me lo plantearon los alumnos. Sí, porque puede haber alguna dicotomía en la cuestión, ¿no? Pero no, nunca surgió ese tipo de... En el profesorado, está bien. Si tuviera que buscar un adjetivo calificativo o una frase que identifique al profesorado o a la carrera de matemáticas en particular, ¿cuál sería? Y no sé, es realmente lo que me gusta, yo siempre trabajé eso, y en los profesorados es la parte de la docencia que buscar preparar a los profesores, a los que van a ser colegas, siempre me gustó. O sea que, no sé si es la pregunta que me haces, pero fue mi ámbito realmente, la enseñanza ahí de institutos de profesorado, ¿no? Siempre estuve cómodo. En los dos profesorados donde trabajé estuve realmente muy cómodo. De sus colegas, usted mencionó, bueno, al profesor que lo fue a recibir. Sí. ¿Qué otros compañeros? Sí, pero terminamos con muchos, con Mario Catalano, pobrecito que falleció en el 2011, era un hermano, Carlos Palermo, que falleció, casualmente yo me encontré de casualidad a la esposa, también que viajábamos juntos al colegio militar, unos tipazos como personas, como profesores eran. ¿Los profesores de matemáticas fueron, además de compañeros, amigos fuera del instituto? Exactamente. Siempre yo había instalado la costumbre de que cuando llegaba fin de septiembre en mi cumpleaños, empezaba cuando terminábamos, íbamos al laboratorio, el encargado del laboratorio era Pipi Velotti. Bueno, empezamos haciendo así unas pequeñas picaditas y que con los años fueron creciendo. A veces venían varios exalumnos, siempre con algunos uno tiene más relación, y venían todos los del que no venía de matemática, el que se agregaba siempre era Luis Buján, pero realmente grandes personas, grandes profesores, todos ellos, y lamentablemente ahora el único que queda es Fernando Palermo. Lo que sí que es lindo que hay muchos egresados que están, está Alicia Maldonado, que fue alumna nuestra, Balduzzi, hay varios,
varios chicos nuevos que han entrado, un chico Díaz también, y eso es bueno, ¿no? Que los exalumnos vayan cubriendo los cargos de sus compañeros, ¿no? Sí. Pero también no hablemos de parejas machistas, pero también están las profesoras, Mirta Ferro, Ana Estaguesa también, grandes compañeras, grandes chicas. Ahora Mirta, sé que en estos días creo que se está tramitando la jubilación, y Ana Estaguesa hace bastante que no la veo. Ana Estaguesa sí. Y sí. Ana Estaguesa era egresada del profesorado. Del profesorado, sí. Con los colegas de las otras carreras, ¿qué relación había del departamento de matemática? ¿O cuándo se relacionaban? No, fundamentalmente, no sé, en los recreos. Ahora, por ejemplo, en los últimos... Yo era mucho de ir en los recreos así, a tomar mate al gabinete. Pero en los últimos años hice unas cuantas relaciones, especialmente los chicos más jóvenes de historia, Juan, que es no sé cómo es el apellido, bueno, ahora no me acuerdo los nombres, pero eran en buenas relaciones, sí. Sí, ahora que me acuerdo, una cosa bueno, que me fui con un sabor amargo, pero eso no es del profesorado, es en general de la escuela privada. Cuando se enfermó mi señora, que estuvo prácticamente el año 2010, todo el año internada, yo en la escuela en el profesorado provincial, ahí solicité licencia, vino una visitadora social, me hizo la entrevista y todo, y me dieron licencia directamente, cobrando todo el sueldo por tiempo prácticamente indeterminado. O sea, reconocía, porque uno son 50 años en la carrera, que la corté cuando falleció mi esposa, a los 3 días volví a trabajar. Quise hacer lo mismo en el Instituto Sáenz y me di, pero eso no es del instituto, es de la escuela privada en general, ¿no? Sí. Me dieron, no sé si me dieron 2 o 3 meses y después se cortó. Y me dijeron, si querés con la licencia, pedí licencia psicológica. Hablo de, mira, no estoy loco, yo estoy, no es tan grave. Y ahí fue donde quizá me apresuré y dejé de trabajar, pero no sé, son por esas cuestiones reglamentarias, no creo que sea propio del instituto, ¿no? Sí, pero sí. Es que uno lo abandonaron y realmente no era... Yo en mi vida jamás había pedido una licencia. Las 2 o 3 veces que tuve problemas, una vez que me fracturé, triple fractura, fue en enero, así que me pasé enero y febrero en la cama. Otra vez me hicieron una angioplastía también, en el sitio que me pasaron las cosas. O sea que yo jamás había pedido una licencia. Y cuando realmente la necesité, ahí no... Sí, bueno, un mensaje a los futuros docentes y a los docentes actuales, si tiene que darle un consejo, ¿cuál sería? Lo de siempre, que el año antes de retirarme me tocó dar el discurso de despedida, no sé si vos estabas, ¿no? Y lo que le decía, que cuando termina el profesorado y se hace la fiesta, no es una despedida, sino que es un punto final y que después sigan estudiando, sigan en contacto con el profesorado. O sea, el proceso de aprender y de enseñar no se termina nunca, ¿no es cierto? O sea, que no se crean que por el hecho de que tienen un título ya saben todo, que se acerquen al profesorado. En eso insistíamos bastante en el Sáenz, de que al principio los chicos cuando se recibían no eran de volver mucho al instituto, pero últimamente estaba cambiando, justamente por eso de los chicos que nos está sucediendo en las cátedras, ¿no? Sin ejercer ningún tipo de presión, porque nunca nos hubiéramos permitido, pero las dos mayores quisieron hacer el profesorado, son, bueno, es mi orgullo, excelentes docentes, ¿no? A veces veo las cosas que logran ellas, cuando veo que los profesores se quejan de que los chicos, especialmente en la secundaria, están insoportables, no hacen caso, con ellas es distinto, tienen una relación con los alumnos que hace 3 o 4 años está en Lomas,
cerca del bajo nivel, en una escuela Carolina, donde los alumnos son, entre comillas, son bravos, ¿no es cierto? Y hace 3 o 4 años un chico de ellos, uno de ellos andando en moto, tuvo un accidente, iba con un compañero, el compañero se murió y él estuvo internado. Y Carolina iba una vez por semana, a verlo acá en Tulfo. Y a veces el chico estaba solo, no estaba ni la madre ni el padre. Digo, bueno, esas cosas después los pibes los... Y después tengo una tercera hija que yo digo que es la única, la menor, que es la única no aburrida porque ella no es profesora, además se dedicó para el lado del arte, ya se escapó por la tangente. Sí, es la única que no es aburrida de las familias. Esto de los reportajes que me estás haciendo, hará 5 o 6 años, los que iban a egresar hacían también algunos reportajes a los profesores. Y estuvimos preparando uno de todo en tren de broma que salió excelente, después lo pasaron, pero todo diciendo grandes pavadas. ¿Para la fiesta de despedida? Para la fiesta de despedida, bueno. Sí. Bueno, me has hecho hablar lo que no he hablado hace rato, porque desde que me jubilé, yo soy una persona muy parca, de hablar muy poco. Me desquitaba cuando daba clases, ¿no? Pero, no, y eso, a mí, entre la muerte de mi esposa y esto, se me hizo un vacío porque realmente no... Estoy ahí dando vueltas pero en el aire. Hay personas con más iniciativa, qué sé yo, pero yo no... Claro, me lo paso leyendo o algo. Quizás lo extraño muchísimo. Por ejemplo, y a ver, tendríamos que hacer un centro de jubilados, no de exalumnos egresados, sino un centro de jubilados del SAENS. Facultad sabe que yo era jefe de una de las cátedras de matemática. Y el año que me jubilé, un íntimo amigo, compañero toda la vida, se fue a Europa. Y entonces, para no pedir licencia y demás, me pidió, bueno, también lo que hicimos fue completamente por izquierda. Si podía ir yo a darle esas 4 clases del mes que, bueno, las di clases, perfecto, qué problema iba a tener una cátedra que le había dado 30 años. Y no sé quién hizo la denuncia al mundo despelote, ¿no? A mí no me iban a hacer nada porque yo estaba afuera, ¿no? Por un despelote, pero... Con Colino veraneamos 30 años en el mes de enero juntos, porque cerca del balneario Mar del Sur, un lugar que se llama San José de Otamendi, hay una comunidad religiosa que había fundado la hermana Eufemia Otamendi, que era una nieta del comandante Otamendi, que cuando murió el padre, le regaló a cada uno de sus 11 hijos una estancia, entre ellos uno a Eufemia. Y tuvo una vocación religiosa y fue a hablar con el Papa de ese entonces, debe haber sido un Papa anterior a Pío XII, no sé cómo sería, León, no me acuerdo. Bueno, y formó una congregación religiosa, donde no eran monjas, sino que eran laicas consagradas. Y una de ellas era tía de mi esposa. Entonces, como tienen ahí una escuela, estaba la capilla, había una galería inmensa porque había chicos pupilos. Y en enero, febrero y marzo eso quedaba vacío. Entonces íbamos todos los familiares de las hermanas. Y entonces en enero, los últimos días caía Colino, él se pasaba unas vacaciones, al principio con la madre, después la madre murió de Colino. Y para preparar las cosas, porque después en febrero venían los seminaristas. Claro. Pero entonces siempre en enero lo veíamos, o sea que teníamos bastante relación. Lo conocía desde otro lugar.
lo conocía de otro lugar, claro. ¿Cómo era Colino en esa situación? Y claro, era distinto al trato que tenía a veces como obispo, ¿no? Porque si no era uno más cuando estaba ahí. Si no era un príncipe. Sí. Él era Pero si no uno lo veía que andaba con los shorts ahí caminando, todo. ¿Y en sus conversaciones? También íbamos en la estancia de enfrente siempre había las plantaciones de choclos, íbamos a sacarle los choclos medio por izquierda, digamos, con Colino, ¿no? Y él tenía ahí, no sé, la justificación que daba de lo que estábamos haciendo, que no era pecado. Mirá, qué lindo, ¿no? Haberlo conocido desde ese lugar. Él tenía una relación con creo que él había, no sé si los obispos tienen un padrino, porque el padrino de él, padrino así entre comillas, era un obispo, creo que era López, puede haber sido obispo de Santa Fe, porque él era santafesino. Claro, era santafesino, sí. Y bueno, y él venía con una familia santafesina, triana, o triaca, bueno, que nos habíamos hecho muy amigos. Bueno, siempre caía con ellos. ¿Y él lo reconocía como docente del SAENS? Sí, me decía Roberto, sí. A veces cuando se equivocaba me decía Juan Carlos, que es el nombre de mi cuñado, pero sí me... ¿Y alguna vez hablaron del profesorado? No, por lo general no, pero siempre cuando nos veíamos, cuando él venía en los actos de fin de año, siempre lo saludaba con mucho cariño, todo. Y después del otro que conocí, se lo conocía nada más que en las reuniones que venía, era Radrizani, que era un tipo muy humilde, y cuando hacíamos la comida afuera, él, no sé si vos habrás estado. No, yo no estuve en el tiempo de Radrizani. ¿No? Porque venía, se iba a sentar, se sentaba sobre las mesas, charlábamos de bueyes perdidos con todo, ¿no? Qué buena presencia. No, ¿Y de Gajero qué recuerdo tiene? ¿Tiene algún...? Sí. Padre Liceo, Gajero era nacido el mismo año, no creo que era un año mayor que yo, pero había hecho la conscripción el mismo año que lo hice yo, porque creo que él había pedido un año de prórroga, pero debía tener un año más que yo, sí, era muy atento. Y una de las cosas, yo siempre me metía cuando veía chicos o chicas que eran buenos alumnos porque estaban con problemas económicos y todo, yo les tramitaba una beca, una media beca, iba a hablar con Gajero, le explicaba la situación y me solucionó todo, a mí no, a los chicos les solucionó el problema, o les financiaban la deuda, o se las perdonaban, pero eso varias veces, eso, en eso estábamos muy buena relación. No así futbolísticamente porque era de San Lorenzo. Había una banda de San Lorenzo. Ahí no coincidíamos para nada, pero un trato muy... Y hicimos más o menos los trámites de la jubilación, más o menos juntos. ¿Y con Michelini? ¿Con el director actual? No, muy poco. ¿Con él no? Muy poco, nunca, no, lo conocía de vista, pero... Es muy tímido, no es de... Sí, ¿no? Sí, me parece. Yo lo escuché hablar 2 veces. ¿Sí? Una en... ¿Ahora que está Michelini? Está de vicedirector. Vicedirector. Lo escuché una vez en la homilía de la misa del profesor Buján, cuando él falleció. Sí. Fueron excelentes las palabras de él. Sí. Y otra vez el lunes pasado que hizo el día que empezaron las clases, que hizo una interpretación de una lectura, como para inaugurar. Y la verdad que es un tipo que sabe hablar, y no entiendo por qué nunca lo escuchamos hablar. Y a veces sí por la personalidad, y aparte eso que saben hablar, tienen... Sí, y además, evidentemente tiene conocimiento. Por supuesto, pero es una cosa que no lo podemos escuchar hablar, no